Resulta que la frase trabajando hasta tarde en el centro tenía muchas capas que nunca me molesté en descifrar. Como cuando tu esposo la dice 3 noches por semana durante 2 años. Lo que realmente significa es mantener un apartamento secreto en el 5º piso del nuevo edificio de tu mejor amiga, con idas al supermercado Whole Foods y tomados de la mano que harían sentir envidia a los adolescentes. Soy Elise Walker, tengo 34 años, directora de marketing en una empresa tecnológica mediana en Charlotte. Y hasta el martes pasado, a eso de las 3:47 de la tarde, creía tener resuelta toda esa cosa llamada vida adulta. 8 años casada con Calvin, una casa decente en los suburbios con el obligatorio garaje para 2 autos, el brunch de los fines de semana con tostadas de aguacate demasiado caras y mimosas aún más caras. Ese tipo de vida que se ve perfecta en las fotos navideñas y se siente vacía en enero. Pero no estamos hablando de enero. Hablamos de aquel martes de abril en que decidí ser buena amiga y ayudar a Ruby a desempacar cajas en su nuevo apartamento del 10º piso, en pleno centro. Ruby, mi compañera de universidad y mejor amiga de toda la vida, acababa de conseguir un loft espectacular en uno de esos edificios restaurados que antes fueron fábricas textiles. Muy Charlotte, muy moderno, y a punto de destruir mi existencia. El desempacado iba bien. Pasamos 3 horas acomodando muebles, debatiendo si el sofá quedaba mejor frente a la ventana o contra la pared de ladrillo visto, bebiendo vino directamente de la botella porque ninguna de las dos encontraba las copas. Típico de Ruby, típico de nosotras. Me sentía bien, de verdad. Amiga útil, presente, solidaria. Todo eso que las revistas para mujeres dicen que te hace una buena persona. Luego llamé al ascensor para irme a casa. Necesito que entiendas algo sobre los viajes en ascensor. Se supone que deben ser aburridos. Silencios incómodos con desconocidos, evitar el contacto visual, tal vez alguien con un TikTok a todo volumen. No deberían ser el escenario donde tu matrimonio explota como una piñata llena de mentiras y productos orgánicos. El ascensor se detuvo en el 5º piso. Las puertas se abrieron con ese pequeño din educado que ahora escucho en mis pesadillas. Y ahí estaba él, mi esposo, Calvin Walker, 36 años, con esos vaqueros oscuros que jura lo hacen parecer más joven. La camiseta gris que le regalé por su cumpleaños. Sosteniendo 2 bolsas de Whole Foods en una mano. La otra, esa estaba ocupada. Sus dedos entrelazados con los de una mujer alta, morena, de esas que hacen yoga cada mañana y probablemente tienen opiniones firmes sobre la kombucha. Reían. No era una risa educada, ni de compañeros de trabajo. Era esa risa íntima, de pareja, la que solo se da cuando crees que nadie más existe en el universo. Entraron al ascensor absortos en su pequeña burbuja de felicidad doméstica. Ella decía algo sobre haber olvidado el queso caro que a él le gustaba, y él la molestaba por su adicción a los bowls de granos orgánicos. Era tierno, adorable, y me dieron ganas de vomitar sobre sus bolsas ecológicas a juego. 3 segundos. Eso tardó la mirada de Calvin en pasar de su rostro al mío. 3 segundos para que su cerebro procesara que su esposa legal, estaba en el ascensor al que acababa de entrar con otra mujer del brazo. Su cara cambió de color más veces que un anillo de humor en una película de terror. Rojo, blanco, gris, algo cercano al verde. Soltó su mano como si se hubiera quemado y dio medio paso atrás. Que habría sido cómico si mi vida no estuviera desmoronándose dentro de una caja metálica descendente. Y aquí viene la mejor parte, la cereza del desastre. La morena, ajena al infierno en el que acababa de entrar, me miró con leve confusión y le susurró a Calvin, lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Como si yo fuera una extraña interrumpiendo su romance de martes por la tarde. Como si yo fuera el problema que requería explicación. Vi la boca de Calvin abrirse y cerrarse como un pez ahogándose fuera del agua. No salió sonido alguno. ¿Qué podía decir? Hola, cariño, qué sorpresa verte. Ella es mi novia Cleo. Llevamos viviendo juntos a tiempo parcial en el apartamento 5C desde hace 2 años mientras tú creías que yo trabajaba hasta tarde. El ascensor siguió bajando. 10º piso, 9º, 8º. Cada din marcaba un segundo más de un silencio insoportable. El edificio de Ruby de pronto parecía un rascacielos,
Como si estuviéramos en el Burj Khalifa en lugar de una vieja fábrica restaurada en Carolina del Norte. Cleo, bendita inocente, miraba entre Calvin y yo tratando de entender. Se notaba su confusión crecer. Su pánico, mi shock. Cal, dijo en voz baja, usando un apodo que no escuchaba desde la secundaria. ¿Qué está pasando? Séptimo piso, sexto, quinto. El ascensor se frenó y por un segundo creí que Calvin saldría corriendo. Que agarraría sus bolsas y huiría, como si fuera una comedia donde los problemas desaparecen si te mueves lo bastante rápido. Pero las puertas se abrieron a un pasillo vacío y nadie se movió. Quedamos congelados, una pintura viva del desastre suburbano. Yo con mi ropa de día de mudanza, Calvin con su disfraz de cita casual, y Cleo con su look de instructora de yoga abrazando verduras orgánicas como si pudieran protegerla de la verdad que se venía encima. Y Liz, logró decir él al fin. Mi nombre salió como una confesión. Y ahí estaba. Confirmación. Fin de cualquier excusa posible. Los ojos de Cleo se abrieron de par en par. ¿Y Liz? ¿Tú eres Liz? ¿La Liz de él? En pasado, aparentemente. ¡Qué detalle de su parte! Las puertas se cerraron. Seguimos descendiendo. Cuarto piso, tercero, 2 más hasta la planta baja y yo aún sin pronunciar palabra. No podía. Mi mente estaba ocupada registrando cada detalle, las bolsas reutilizables a juego, lo cómodos que se veían juntos, el hecho de que, según nuestro calendario compartido, él debía estar en una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. 2 años. Descubriría después. 24 meses de trabajar hasta tarde en el centro. 730 días de mi esposo construyendo una segunda vida en un apartamento 5 pisos debajo del de mi mejor amiga. Un apartamento que habría pasado 1000 veces sin saberlo. La matemática ya empezaba a doler. Planta baja. Las puertas se abrieron al vestíbulo con sus ladrillos vistos, bombillas vintage y la cafetería artesanal en la esquina. Ese tipo de lugar diseñado para hacerte sentir sofisticado. Salí primero, me giré y los miré. 2 adolescentes atrapados tras el toque de queda. Calvin, dije, con la voz sorprendentemente firme pese a mis manos temblando. Voy a conducir a casa. Tienes hasta que llegue para decidir qué versión de esta historia quieres intentar venderme. Elige bien. Trabajo en marketing. Sé cuando algo suena a mentira. Y me marché, dejando a mi esposo, su novia y sus productos orgánicos en ese ascensor, probablemente intentando comprender cómo su martes perfecto había descarrilado tan espectacularmente. La caminata hasta mi coche tomó 90 segundos. El trayecto a casa, 18 minutos. Y en ese tiempo, mi shock empezó a transformarse en otra cosa. Algo más frío, más filoso, más calculador. Porque Calvin había olvidado algo en su engaño de 2 años. Yo no solo trabajo en marketing. Soy buena en eso. Muy buena. Y si hay algo que sé hacer mejor que nadie, es construir una historia de la que la gente no puede apartar la mirada. Quería jugar, bien. Pero olvidó con quién se había casado, y ese sería su primer error de muchos. Lo curioso de conducir en completo shock es que tu cerebro te proyecta una especie de recopilación de todas las señales que ignoraste. Es como ver el resumen de tu propia estupidez, sin palomitas, y siendo tú el chiste. El coche de Calvin ya estaba en la entrada cuando llegué. Por supuesto. Seguramente había roto todos los límites de velocidad desde el centro hasta nuestra burbuja suburbana, intentando inventar una excusa que no sonara absurda. Suerte con eso. Amigo, he estado en suficientes reuniones de crisis como para saber que no existe una versión aceptable de tengo otra vida 5 pisos debajo del apartamento de tu mejor amiga. Me quedé un minuto dentro del coche, observándolo por la ventana de la cocina. Caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, como si despeinarse ayudara a ordenar sus pensamientos. Spoiler, no lo hace. Cuando por fin entré, estaba junto a la isla de cocina, la misma donde habíamos desayunado esa mañana, donde me besó antes de salir y dijo que tendría reuniones toda la tarde, donde le recordé que comprara leche porque se había acabado. La ironía de esa leche no se me escapó. Al final, lo que había ido a comprar era verdura orgánica para su otro hogar. Y Liz,
Puedo explicarlo. Empezó, con la peor frase posible en una situación de traición. Está al nivel de no es lo que parece o estás exagerando en el podio de las frases que te hacen querer lanzarle algo a la cabeza. Dejé el bolso, me quité la chaqueta y la doblé con calma sobre una silla. Silencio. Lo dejé estirarse hasta hacerlo insoportable. Trucos de negociación. Quien habla primero, pierde. Duró 45 segundos. Ella no significa nada, dijo. Y me eché a reír. No pude evitarlo. La audacia de esa frase cuando llevaba más de 2 años viviendo una doble vida con esa mujer. ¿No significa nada? Repetí despacio, probando las palabras. La mujer con la que pasas 3 noches por semana desde hace 2 años no significa nada. Aquella cuya mano sujetabas como si se fuera a desvanecer no significa nada. La mujer con la que haces la compra, Calvin. Productos orgánicos, de Whole Foods, que cuestan un 40% más, no significa nada. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Ya veía un patrón. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó por fin. Un intento de desviar la atención. Hacerlo sobre mi línea temporal, no sobre su traición. Lo descubrí hace exactamente. Miré mi reloj con exagerada precisión. 1 hora y 32 minutos, cuando ustedes dos entraron al ascensor luciendo como el anuncio de una pareja feliz. Antes de eso, vivía en la ignorancia, creyendo que mi esposo trabajaba cuando decía que trabajaba. Increíble concepto, ¿verdad? Calvin empezó a caminar de nuevo, de un lado al otro del suelo de la cocina que habíamos elegido juntos 3 años atrás, tras una acalorada discusión entre el mármol gris veteado o el cuarzo blanco. Ganó el cuarzo, más fácil de mantener, dijo él. Menos propenso a mancharse. La ironía era casi poética. Simplemente pasó, soltó al fin, usando el clásico intento de excusa que pretende absolverlo de responsabilidad. ¿Pasó? Repetí. ¿Tropezaste con una cáscara de plátano y firmaste un contrato de alquiler? ¿Resbalaste y caíste en su cama repetidamente durante 24 meses? Ilumíname, por favor, con la física de cómo algo así simplemente pasa. No seas así, dijo. Y volví a reír. Esa risa amarga, filosa, que te sorprende al salir de tu propia boca. Así como, Calvin. ¿Molesta? ¿Furiosa? ¿Debería ser comprensiva? ¿Invitarla a tomar café para organizar una custodia compartida? ¿Puedo quedarme contigo de viernes a domingo y que ella te tenga de lunes a jueves? Y resolvemos los festivos con un mediador. Tuvo la audacia de parecer dolido. Como si yo fuera la irracional. ¿Dónde está ella ahora? Pregunté de pronto. Tú, Cleo, la que no sabe lo que significa un anillo de boda. ¿Está en tu nido de amor esperando tu mensaje? ¿Ya le escribiste que tu esposa descubrió todo y necesitas un momento para hacer control de daños? El modo en que su mano se movió hacia el bolsillo me dijo todo. Sí, le había escrito. Por supuesto que sí. Déjame adivinar, continué. Le dijiste que estoy loca, inestable, que llevamos años mal, que planeabas dejarme y esto solo adelantó el calendario. ¿Voy caliente? Cada vez más. Su silencio fue confirmación suficiente. Caminé hacia la cafetera y empecé a prepararme una taza, porque esta conversación claramente requería cafeína. La máquina burbujeó y resopló, llenando el silencio mientras Calvin, al parecer, intentaba decidir qué versión de esposo arrepentido debía interpretar. ¿Cómo la conociste siquiera? Pregunté, ya con curiosidad genuina. Porque estoy intentando entender la logística aquí. ¿Cuándo tuviste tiempo de conocer a alguien, salir con alguien y establecer una segunda residencia entera mientras mantenías la ilusión de un matrimonio normal? En un evento con clientes, admitió en voz baja. Hace unos 2 años, ella hacía el diseño gráfico de sus materiales de marketing. Empezamos a hablar. Empezaron a hablar, repetí, asintiendo. ¿Y ese hablar llevó a qué? ¿Café, almuerzo, alquilar un apartamento juntos por accidente? Al principio ella no sabía que yo estaba casado, dijo, lo cual quizá era la peor defensa que haya escuchado. Le dije que estaba divorciado.
Oh. Eso sí que era grande. Un nuevo nivel de engaño que requería planificación. Esfuerzo sostenido. ¿Entonces has estado divorciado todo este tiempo y nadie me avisó? Pregunté, presionando la palma de la mano contra la frente como si me tomara la temperatura. ¡Qué falta de consideración! He estado viviendo aquí, durmiendo en tu cama, lavando tu ropa y tú, divorciado. ¿Te mando una tarjeta de felicitación? ¿Hallmark hace tarjetas para divorcio sorpresa? Y Liz, por favor. Por favor, ¿qué? ¿Que entienda? ¿Que perdone? ¿Que finja que esto, de algún modo, es culpa mía porque estabas infeliz? Tomé la taza con ambas manos aunque estaba demasiado caliente. La leve quemadura me pareció adecuada, de algún modo. ¿Cuándo pensabas decirme, Calvin? ¿O ibas a seguir con esto hasta qué? ¿Hasta que uno de ustedes muriera? ¿Planeabas dividir tu tiempo entre dos funerales? Se dejó caer en una silla, derrotado. Bien, debía estarlo. No sé en qué estaba pensando, dijo, quizá lo primero honesto desde que entré. No estabas pensando, lo corregí. Ese es el problema. Estabas sintiendo. Y sentiste que merecías dos vidas en vez de arreglar la que tenías. Sentiste que podías tener tu matrimonio estable y tu novia emocionante sin consecuencias. Sentiste que eras lo bastante listo para sostener esto indefinidamente. Di un sorbo, me quemé la lengua y no me importó. Esto es lo que va a pasar, dije, con la voz ya firme, fría. Esta noche vas a dormir en la habitación de invitados. Mañana vas a llamar a un abogado, uno bueno, porque este matrimonio se terminó. Y luego, Calvin, vas a aprender lo que se siente cuando alguien en quien confías te mira y no reconoce en quién te has convertido. Él alzó la vista, con algo parecido al miedo cruzándole el rostro. Debería tener miedo. Me subestimó durante años, asumiendo que me bastaría con mi trabajito de marketing, mi rutina suburbana y mi ignorancia. Ese fue su segundo error. El primero fue creer que podía salirse con la suya. El segundo, olvidar con quién se casó. Y estaba a punto de descubrir un tercer error que haría que los dos primeros parecieran ensayo. Esa noche no dormí. No podía. Me senté frente al portátil en nuestro despacho de casa. El que Calvin nunca usaba porque, según él, prefería trabajar en la oficina. Otra mentira en un catálogo que ya parecía enciclopedia. Empecé por lo básico, los extractos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 2 años. Y ahí estaba, un rastro de migas de pan tan obvio que no podía creer que lo hubiera pasado por alto. Pagos mensuales a algo llamado Riverside Property Management por $1,200 cada mes, durante 24 meses. Abrí los estados de la tarjeta de crédito, miércoles por la noche, como reloj. Cargos de supermercado, restaurantes, incluso algunas compras en esa tienda carísima de decoración donde la gente compra cojines más caros que mi primer coche. Toda la evidencia de una vida en construcción, financiada con nuestro dinero conjunto mientras yo también trabajaba hasta tarde. Completamente ajena. Pero aquí se puso interesante. Muy interesante. El apartamento no estaba a nombre de una sociedad pantalla ni de Cleo. Figuraba como alquiler corporativo a través de la empresa de Calvin, lo que significaba que Calvin había estado contabilizando como gastos de negocio parte de toda esta operación. Atención a clientes, alojamiento prolongado para consultores visitantes. La creatividad habría sido casi admirable si no fuera tan ilegal. Abrí el manual del empleado de su empresa y me puse a leer las secciones sobre faltas éticas y fraude. Tomé notas, crucé fechas. Para las 3 en punto de la madrugada tenía un cronograma que haría llorar de alegría a un perito contable. Mi móvil vibró. Ruby, ¿estás despierta? Pregunta tonta. Claro que estás despierta. Voy para allá. 20 minutos después estaba sentada frente a mí, aún en pijama con un abrigo encima, sosteniendo 2 cafés del Diner 24 horas cerca de su casa. Habla, dijo. Así que hablé. Le conté todo, el ascensor, el apartamento, los 2 años de engaño sucediendo 5 pisos debajo de donde ella estaba a punto de dormir cada noche. Ese absoluto contenedor de basura de ser humano, dijo Ruby, suave para su estándar.
Ruby tenía opiniones y no perdía tiempo en acolcharlas. ¿Qué vas a hacer? Voy a destruirlo, dije simplemente. Pero lo voy a hacer legalmente, a fondo, y de un modo que se asegure de que nunca olvide lo que pasa cuando subestimas a alguien. Ruby sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien estuvo conmigo cuando orquesté una campaña que tumbó el lanzamiento de un competidor en 48 horas. Sabía de lo que era capaz cuando ponía a trabajar mi cerebro de marketing. Dime qué necesitas, dijo. Lo que necesitaba era información. Mucha. Y preferiblemente información a la que Calvin no supiera que yo tenía acceso. Ruby, bendita alma caótica, era amiga del administrador del edificio de su complejo. Habían conectado por su obsesión compartida con los podcasts de True Crime. Y los administradores, resulta, tienen acceso a información de lo más interesante. Contratos de alquiler, cámaras de seguridad y quejas de ruido de los vecinos. Para el jueves por la mañana, tenía copias de todo. El contrato de arrendamiento con la firma de Calvin, las cláusulas adicionales sobre que la cuenta corporativa pagaba el alquiler. Mejor aún, tenía grabaciones de seguridad mostrando las idas y venidas de Calvin y Cleo durante los últimos 6 meses. Con fecha y hora. Innegables. Pero no había terminado. Llamé a mi abogada, no a la de la familia que nos ayudó con la compra de la casa, la mía, la que conocí en un evento de mujeres de negocios, especializada en divorcios de alto conflicto y con fama de absolutamente implacable. Se llama Marini. Cuando le expuse todo lo que había descubierto, se rió. «¡Ay, cielo!», dijo. «Te lo ha entregado todo envuelto para regalo. Fraude corporativo, uso indebido de fondos de la empresa, mantenimiento de un segundo hogar con bienes gananciales sin revelarlo. Esto va a ser divertido». Divertido no sería la palabra que yo usaría, pero aprecié su entusiasmo. Siguiente parada. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Calvin. Pero no directamente. Eso lo alertaría. En su lugar, contacté a una excompañera que se había pasado a la empresa de Calvin hace 2 años. La invité a comer. Casual, amigable. Le mencioné de pasada que estaba ayudando a Calvin a organizar documentos para impuestos y que necesitaba aclarar la política de vivienda corporativa. Abrió el manual allí mismo en la mesa y me explicó exactamente los requisitos para declarar esos gastos, la documentación necesaria, el proceso de aprobación, los procedimientos de auditoría. Calvin había falsificado firmas, falseado reportes de gastos, creado perfiles de consultores ficticios para justificar costos. Cometió fraude procesable, y fue descuidado porque nunca pensó que nadie miraría. Ese fue el error número 3. Asumir que yo no revisaría. Suponer que estaría demasiado destrozada, demasiado en shock o demasiado digna como para hurgar en los detalles feos. Para el viernes, tenía un expediente de 3 pulgadas de grosor, estados bancarios, recibos de tarjetas, contratos de alquiler, grabaciones de seguridad, cadenas de correos que saqué de nuestro almacenamiento en la nube mostrando conversaciones con Cleo sobre compras de muebles y facturas de servicios. Capturas de pantalla de mensajes del teléfono de Calvin que había dejado, con toda su torpeza, abierto en nuestro ordenador. Fotografié todo y saqué 3 copias. Una para mi abogada, una para mis registros y una para lo que estaba a punto de convertirse en el evento corporativo más memorable en la historia de la empresa de Calvin. Porque aquí está la cosa de trabajar en marketing. Entiendes la imagen, el timín, cómo construir un mensaje que no se puede ignorar. Y la cena de aniversario de la empresa de Calvin era el miércoles siguiente. Un evento grande y elegante en el club de campo. De etiqueta estricta, todos los ejecutivos, todos los jefes de departamento, HH. Estaría allí, el director general estaría allí, los socios estarían allí, y Cleo también. Porque según el calendario de Calvin, que dejó de esforzarse por ocultar, la había invitado como su acompañante para hacer contactos. La audacia era casi artística. Ruby me ayudó a preparar la presentación. Pasamos el fin de semana en su casa organizando la evidencia en un formato limpio y profesional. Gráficos con la línea temporal financiera, una hoja de cálculo desglosando cada gasto fraudulento, fotos del apartamento con marcas de tiempo,
Incluso una comparación lado a lado de fechas en las que Calvin decía estar de viaje de negocios frente a grabaciones que lo mostraban en el edificio. Era minucioso, demoledor y con el pulido que mi equipo suele reservar para los grandes pitches. «Es precioso», dijo Ruby, mirando el resultado. «Devastador, pero precioso. Lo vas a arruinar». «Voy a dejar que él se arruine solo», corregí. «Yo solo aporto la documentación». El domingo por la noche, Marin llamó con noticias interesantes. Cleo, resultó, había intentado contactar a su propia abogada y empezó a hacer preguntas sobre derechos de paternidad y manutención. Manutención. Cleo estaba embarazada. Me senté, me levanté, me volví a sentar. Me serví una copa de vino que no bebí. Solo la sostuve mientras procesaba la información. ¿De cuánto?, pregunté. Unas 12 semanas, según le dijo a su abogada, dijo Marin. Lo que significa que Calvin lo sabe desde hace al menos un mes. Probablemente más. Un mes. Llevaba un mes sabiendo que había dejado embarazada a su novia y no dijo una palabra. Llegaba a casa cada noche, me besaba, me preguntaba por mi día, y nunca mencionó que su vida secreta estaba a punto de producir evidencia física en forma de un ser humano. La risa que me salió sonó desquiciada, incluso para mis oídos. ¿Y Liz?, preguntó Marin. ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije. Añádelo al expediente. Asegúrate de que tengamos constancia de cuándo lo supo frente a cuando planeaba decírmelo, que intuyo que era nunca. Ya está hecho, dijo. Esto cada vez se pone mejor. Mejor no era la palabra que yo usaría, pero sin duda hacía más interesante la cena del miércoles. Pasé el lunes y el martes en una calma extraña. Fui a trabajar, hice mi trabajo, sonreí a la gente. Calvin y yo apenas hablamos. Dormía en la habitación de invitados, salía temprano, volvía tarde, evitándome, probablemente con Cleo, asegurándole que todo saldría bien de alguna manera. El miércoles por la mañana me puse mi mejor vestido, el negro con hombros estructurados que me hace parecer que podría dirigir una empresa del Fortune 500, o destruir una, según mi ánimo. Aretes de perlas, los buenos tacones. Profesional, intocable, perfecta. Calvin pareció sorprendido cuando bajé. ¿Vas a venir esta noche?, preguntó con cuidado. Por supuesto, dije amable. No me lo perdería. Es el aniversario de tu empresa. Noche importante. Gran celebración. Pareció querer decir algo. Se contuvo. Asintió. Genial, dijo débil. Sonreí. De esas sonrisas que no llegan a los ojos, pero se ven lo bastante corteses en público. Va a ser una noche que nadie olvidará, prometí, y lo decía en serio. El club de campo lucía exactamente como todos los clubes de campo de Estados Unidos. Elegancia discreta que cuesta una fortuna mantener. Camareros con pajaritas sirviendo bandejas de champán que probablemente costaba más por copa que el salario por hora de mucha gente. Y una sala llena de personas fingiendo que no estaban comparando su éxito con el de los demás. La empresa de Calvin había alquilado el salón principal, mesas redondas con manteles blancos y centros con orquídeas y esas ramas retorcidas que alguien decidió que eran sofisticadas. Un escenario al frente para presentaciones y premios. Una barra ya con 3 filas de ejecutivos apurando tragos antes de los discursos. Llegué por separado de Calvin, lo que levantó algunas cejas, pero no demasiadas. Dije que venía directo de una reunión con un cliente. Mentira fácil. Creíble. Nadie lo cuestionó. Ruby se había colocado atrás, despampanante y lista para documentar todo con su móvil si hacía falta. Apoyo moral y testigo potencial. Me hizo un pulgar arriba discreto al verme entrar. Calvin estaba junto a la barra, incómodo en su smoking. Y a su lado, Cleo, con un vestido azul marino que probablemente lucía precioso, antes de saber que se acostaba con el marido de alguien. Tenía ese brillo del que habla la gente con el embarazo, ese aire ligeramente luminoso que me daba ganas de vomitar o de lanzar algo. Tal vez ambas. Aún no me habían visto. Los observé un momento, la mano de Calvin en la zona lumbar de ella, posesiva y cómoda, la risa de ella ante algo que él dijo,
tocándole el brazo. Parecían felices, normales, como cualquier otra pareja de la sala que no hubiera cimentado su relación en el fraude y la mentira. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba. Necesitaba algo que sostener para no hacer algo impulsivo como montar una escena antes del acto principal. El presidente de la empresa, un tal Frederick, que siempre me pareció razonablemente inteligente hasta que contrató a Calvin, subió al escenario hacia las 7:30 y abrió el programa con un discurso sobre innovación y entrega y todas esas palabras de moda que suenan importantes y no significan nada. Luego vinieron los premios. Empleado del trimestre, reconocimiento al equipo de ventas, el típico autoelogio corporativo que alarga estas cenas 2 horas más de lo necesario. Calvin ganó un premio. Por supuesto. Jefe regional de ventas destacado, rendimiento constante, dedicación a las relaciones con clientes. La ironía era tan densa que se podía cortar con los cuchillos de mesa que acompañaban a la pechuga de pollo demasiado hecha que todos fingían disfrutar. Subió, recibió su trofeo de cristal, dijo unas palabras sobre trabajo en equipo y compromiso, agradeció a la empresa, a sus colegas, no me agradeció a mí, ni me miró. Pero sí miró a Cleo, le dedicó una sonrisa pequeña que me subió la tensión. Cuando volvió a su mesa, me puse de pie y caminé hacia el frente. Los ojos de Ruby se agrandaron. Soutime. Disculpen, dije lo bastante alto para que se oyera, pero con cortesía. Frederick, lamento interrumpir, pero tengo algo que necesito compartir con todos. Es sobre la integridad corporativa y la transparencia. Ya que fueron palabras que mencionaste antes, pensé que este era el momento perfecto. Frederick frunció el ceño. Calvin parecía a punto de un infarto. Varias personas se removieron en sus asientos. Ese reconocimiento incómodo de que algo estaba a punto de torcerse. Soy Elise Walker, proseguí, con voz firme y profesional. Algunos me conocerán como la esposa de Calvin Walker, pero también soy una profesional del marketing y creo en el poder de una buena presentación. Así que les he preparado algo para esta noche. Considérenlo un regalo, una experiencia educativa sobre lo que ocurre cuando la ética personal y la política corporativa chocan de frente. Saqué un pendrive del bolso. Uno de los coordinadores del evento, bendita su confusión, me ayudó a conectarlo al sistema. Las pantallas a ambos lados del escenario cobraron vida. ¿Qué es esto?, preguntó Frederick, mirándonos a Calvin y a mí. Un caso de estudio, respondí agradable. Fraude de gastos, violaciones a la política de vivienda corporativa y por qué es importante verificar la documentación que presentan sus empleados. Calvin, cariño, quizá quieras sentarte para esto. Apareció la primera diapositiva, una portada limpia. Los costos ocultos de la deshonestidad, una revisión integral. Calvin se puso de pie y empezó a avanzar hacia el escenario. Y Liz, no. ¿No qué?, pregunté, inocente. ¿No compartir información pública? ¿No presentar evidencia factual? ¿No avergonzarte ante tus colegas y tu novia embarazada que está sentada en la mesa 7 y cada vez entiende menos? La cara de Cleo se puso blanca. Varias personas soltaron un no. La palabra embarazada quedó suspendida como una bomba que aún no terminaba de explotar. Señora Walker, no estoy segura de que esto sea apropiado, dijo Frederick. Absolutamente no es apropiado, concedí. Igual que no es apropiado mantener un apartamento secreto con fondos de la empresa mientras se miente en informes de gastos. Pero aquí estamos. ¿Seguimos? Pasé a la siguiente diapositiva, la línea temporal. Cada gasto fraudulento de los últimos 2 años, marcado en rojo. Fechas, montos, categorías, todo cruzado con el calendario real de trabajo de Calvin mostrando que no estaba donde decía estar. Como pueden ver, narré como si presentara una campaña. Los gastos comienzan aproximadamente hace 24 meses. Curioso, ya que es exactamente cuando Calvin conoció a Cleo en un evento con clientes y decidió ampliar sus arreglos de vivienda. El apartamento en cuestión está en Riverside Towers, 5º piso, alquilado a través de su programa de vivienda corporativa bajo falsas pretensiones. Siguiente diapositiva. El contrato de alquiler con firmas falsificadas de Calvin e información inventada de un supuesto consultor.
Aquí tienen la documentación que afirma que un consultor llamado Marcus Brennan necesitaba alojamiento extendido para un proyecto de 6 meses que, de algún modo, duró 2 años. Giro de guión. Marcus Brennan no existe, pero Cleo Brennan sí. Es la diseñadora sentada allí mismo, probablemente preguntándose cómo su novio podía pagar un apartamento en el centro con ingresos de freelance. Cleo se puso de pie, tirando el vaso de agua. Calvin, ¿de qué está hablando? Siéntate, le sugerí con amabilidad. Esto también te concierne. Especialmente la parte sobre el cálculo de la manutención, que, spoiler, se basará en los ingresos reales de Calvin, no en la versión inflada que probablemente te contó. La sala estaba muerta de silencio, salvo por el clic de mis diapositivas. En la pantalla, imágenes de seguridad mostraban a Calvin y Cleo entrando y saliendo, haciendo la compra, luciendo como una pareja que no oculta nada porque no sabe que alguien observa. Frederick, ya envié todo esto a HH. Y al equipo legal, dije con naturalidad, junto con la documentación de las violaciones internas de política. Creo que el manual es muy claro sobre fraude y tergiversación. Sección 12, párrafo 4, por si alguien quiere mirarlo luego. Calvin se había puesto gris. Literalmente gris, como si se le hubiera olvidado cómo circula la sangre. No puedes hacer esto, murmuró. Ya lo hice, corregí. Pasado. Está hecho. Y lo mejor, todo lo que he presentado es completamente factual, documentado, legal. A diferencia de tus reportes de gastos de los últimos 2 años. Frederick ya conferenciaba con 2 ejecutivos que habían subido al frente. Una claramente era de HH, por la forma en que miraba a Calvin como si hubiera ofendido a todo su departamento. Pasé a la última diapositiva. Un mensaje simple: la transparencia importa. La integridad importa. Y el karma tiene un timín impecable. Gracias por su atención, dije, desconectando el USB y dejándolo en la mano de Frederick. El informe completo, con el cálculo financiero de los fondos malversados, está ahí. Creo que suma alrededor de $38.000 en 2 años. Pero, ¿quién cuenta, además del IRS? Bajé del escenario. La sala seguía congelada en ese shock colectivo de no saber cómo reaccionar. Ruby grababa todo, conteniendo la sonrisa. Al pasar por la mesa de Calvin me detuve y miré a Cleo, que tenía las lágrimas corriéndole por la cara. Por lo que vale, dije en voz baja, él me dijo que tú no sabías que estaba casado. Eso sí se lo creo. Así que un consejo gratuito: busca una buena abogada. Asegúrate de que la prueba de paternidad se haga legalmente. Y quizá haz una verificación de antecedentes al próximo antes de ponerte seria. Salí de ese salón con la cabeza alta y la evidencia entregada, dejando atrás los restos de la carrera de Calvin, su reputación y su cuidadosamente construida doble vida. Ruby me alcanzó en el aparcamiento. Ha sido lo más salvaje que he visto, dijo, aún sin aliento. Y eso que una vez te vi destruir el lanzamiento de un competidor con un solo comunicado de prensa. Esto era más personal, admití. Mi teléfono empezó a sonar al instante. Era Marin. Dime que lo grabaste, dijo sin rodeos. Ruby lo tiene todo. Perfecto, porque a Calvin le esperan problemas legales muy caros. Fraude corporativo, posibles cargos penales y ahora una situación pública de custodia. De verdad debió pensarlo mejor. Me apoyé en el coche, de repente agotada. ¿Está mal que me sienta bien por esto? Cariño, ese hombre te robó, te mintió, construyó una segunda vida haciéndote dudar de tu realidad. Sentirte bien por exponer la verdad no está mal. Es saludable. A la mañana siguiente, despidieron a Calvin. Al mediodía, la historia se había propagado por la comunidad empresarial de Charlotte como fuego. Para fin de semana, otros 3 empleados se presentaron con dudas sobre sus gastos y la empresa abrió una auditoría completa. Cleo contactó a través de su abogada. Quería verse, tenía preguntas. Nos reunimos en una cafetería del centro, terreno neutral. Se la veía cansada, asustada. Unos 4 meses de embarazo ya,
mostrándolo justo para que los extraños se preguntaran si era hinchazón o si realmente estaba esperando. No lo sabía, fue lo primero que dijo. Lo sé, respondí. Y, curiosamente, lo decía en serio. Hablamos 2 horas. Me contó su versión, cómo Calvin la persiguió, le dijo que estaba divorciado, se pintó como un romántico herido pero esperanzado empezando de nuevo. Que planeaba proponerle el mes siguiente, le había mostrado anillos. Habría sido casi triste si no fuera tan predecible. ¿Qué vas a hacer? Pregunté al fin. Tener al bebé, dijo simple. Hacer que pague la manutención y no volver a confiar en nadie que no pueda presentarme a sus amigos y familia. Justo. 6 meses después del incidente del club, que para siempre sería conocido en los círculos empresariales de Charlotte como la presentación Walker, estaba sentada en mi nuevo loft, en el 8º piso de un edificio a 3 manzanas de donde empezó todo, tomando café y leyendo la sentencia de divorcio ya firme. La ironía de vivir en un loft de fábrica no se me escapaba. Misma estética que el de Ruby, ladrillo visto e industrial chic, salvo que el mío tenía mejor luz natural y 0 posibilidad de cruzarme con mi ex en el ascensor. Me aseguré de eso antes de firmar. Calvin, por si se lo preguntan, se mudó a casa de sus padres en Greensboro. Un hombre de 36 años durmiendo en su habitación de la infancia porque incendió su carrera, su matrimonio y su cuenta bancaria de forma espectacular. Su LinkedIn aún decía que estaba explorando nuevas oportunidades. Eufemismo corporativo de inempleable tras cometer fraude en mi último trabajo. El acuerdo de divorcio fue sorprendentemente sencillo una vez que entraron los cargos penales. Mary negoció desde una posición de fuerza tan abrumadora que el abogado de Calvin básicamente vino a firmar lo que pusiéramos delante. Me quedé con la casa, que vendí de inmediato porque vivir en nuestro paraíso suburbano era habitar un museo de mi propia ignorancia. Me quedé con el 70% de los bienes conjuntos. Conservé mi dignidad y mi sentido del humor, que sinceramente se sintieron como la mayor victoria. Calvin se quedó con deudas, desempleo y una obligación de manutención que empezaría en cuanto Cleo diera a luz en 3 meses. Hablando de Cleo, se convirtió en una presencia inesperada en mi vida. No amiga, exactamente, pero algo cercano. Otra superviviente de la forma particular de deshonestidad de Calvin. Tomábamos café de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba desahogarse sobre la realidad de ser madre soltera inminente o quería consejo para extraer la máxima responsabilidad financiera del padre de su hijo. Pidió estar en el parto, me dijo un martes sobre lácteos, con una expresión entre la incredulidad y el cansancio. Tenía 7 meses ya, con ese brillo que dicen que tienen todas las embarazadas, aunque en realidad solo algunas. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Que podría verlo en vídeo cuando mi abogada aprobara el material, respondió con sequedad. Parece creer que vamos a criar en plan familia moderna. Como si yo fuera a olvidar que pasó 2 años mintiéndonos a las 2. Levanté mi taza en un brindis fingido por los hombres que confunden consecuencias con persecución. Ella chocó su descafeinado y añadió, y por las mujeres que documentan todo. El blog que había empezado despegó de una forma que no anticipé. Reformar tras la ruina, guía de una profesional del marketing para el divorcio nació como terapia, para procesar convirtiéndolo en contenido. Resulta que miles de mujeres se identifican con descubrir que tu vida no era lo que creías. El podcast vino solo. Episodios semanales entrevistando a mujeres que sobrevivieron distintas variantes de traición y salieron más fuertes. Hablábamos de lo práctico, abogados, finanzas, inmuebles, y también de la arqueología emocional de reconstruirte cuando la persona en la que más confiabas llevaba tiempo dinamitándote por dentro. Ruby CEO conducía a veces, aportando comentarios y atándome corto cuando me iba demasiado al cinismo. Se mudó del edificio donde empezó todo, diciendo que la energía estaba maldita, aunque ambas sabíamos que solo quería más espacio de armario. Mi carrera en marketing, de algún modo, se benefició del desastre. Resulta que destruir públicamente la carrera de un marido infiel con una presentación bien hecha te vuelve memorable en los círculos profesionales. Recibí 3 ofertas en los meses posteriores al divorcio. Acepté la que venía con despacho en esquina, un aumento del 20% y un equipo que valora a alguien que sabe entregar un mensaje con impacto máximo.
La casa se vendió en 2 semanas desde que la listé. Una pareja joven empezando su camino, convencidos de que su amor sería distinto, mejor, duradero. No les conté lo que pasó allí. No quise maldecir su optimismo con mi experiencia. Que descubran sus propios desastres en su propio tiempo. Me quedé con la cafetera, eso sí. Buena cafetera. No hay razón para abandonar los electrodomésticos de calidad solo porque tu matrimonio implosionó. Frederick, el exjefe de Calvin, me contactó un mes después de la cena. Se disculpó por no detectar el fraude antes y me agradeció por presentarlo de manera tan inolvidable. La empresa endureció sus políticas de gastos, implementó nuevos controles y hasta me contrataron como consultora para renovar su comunicación interna sobre ética e integridad. La ironía de cobrar por enseñar honestidad en la exempresa de Calvin no pasó desapercibida. Mirando ahora, desde mi loft del 8º piso, con mi podcast en marcha y mi sabiduría a pulso, casi puedo estar agradecida de que aquel ascensor se detuviera en el 5º piso. Casi. Porque ese momento, por devastador que fuera, me mostró algo crucial. Yo vivía media vida, aceptando migas y llamándolas banquete. La versión de Elise anterior a ese martes era más pequeña, de algún modo, más dispuesta a ignorar banderas rojas, más interesada en mantener la apariencia de felicidad que en perseguirla de verdad. Esa habría terminado perdonándolo. Probablemente habría ido a terapia de pareja y fingido que la traición puede procesarse con suficiente comunicación y compromiso. Esta versión de mí sabe más. Sabe que hay cosas que no se arreglan porque nunca funcionaron en primer lugar. Sabe que amar a alguien no te obliga a tolerar sus daños. Sabe que la mejor venganza no es igualar su crueldad, sino construir algo que no puedan tocar ni empequeñecer. Calvin escribe a veces, generalmente sobre asuntos prácticos que debería tratar con su abogada. Otras, de madrugada, con mensajes que empiezan con "he estado pensando" y terminan con disculpas que llegan unos 2 años tarde. Ya no respondo. Dije todo lo que tenía que decir en aquel salón del club de campo, con un expediente de 3 pulgadas y una sala llena de testigos. Hoy, cuando entro a un ascensor, sonrío. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque aprendí algo que Calvin nunca entendió. Las mejores historias no van del desastre que te ocurre, sino de lo que construyes con los escombros. ¿La mía? La mía acaba de empezar. Cuando la vida te da un marido infiel y un apartamento secreto, no haces limonada. Construyes un imperio, lo documentas todo y nunca te disculpas por ser la protagonista de tu propia historia. Las puertas del ascensor se cierran. Aprieto el botón del 8º piso y, en algún punto entre el vestíbulo y mi destino, me doy cuenta de que ya no estoy enfadada, ni amarga, ni siquiera especialmente triste por lo que perdí, porque lo que gané vale infinitamente más. La certeza inquebrantable de que soy el tipo de mujer que no solo sobrevive a la traición, la convierto en sabiduría, transformo el dolor en provecho y no repito el mismo error 2 veces. Calvin se quedó con su segunda familia, sus cargos por fraude corporativo, su desempleo y sus obligaciones de manutención. Yo recuperé mi vida.